grabar. Entonces nosotros estamos viendo la unidad 6. Un pequeño resumen de lo que estábamos viendo. Por aquí, está. Empezamos con la unidad 6. Vamos a ver cómo hay. Ya. El equilibrio líquido vapor a baja presión, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos hablando que cuando hablamos de equilibrio líquido vapor a baja presión, no estábamos hablando que estábamos en el régimen de gas ideal, sino que estábamos hablando que estamos sobre 5 bar, pero todavía estamos en bajas presiones, o sea, entre 5 y 15. ¿Ya? Entonces, con lo primero que partimos fue con los diferentes tipos de sistemas que vamos a estudiar. Entonces, la primera parte de esta unidad habla de los diagramas de equilibrio para sistemas reales. ¿Ya? Entonces van a haber 3 tipos de sistemas, que fue lo que definimos. Van a haber los sistemas tipo 1, que van a ser comportamientos cercanos a la ley de Raoult. Quiere decir que existen mezclas que, independientemente de que sean reales, podrían, al ser graficadas, sus diagramas pueden parecerse a la ley de Raoult, por diversas razones, constituyentes, etc. Vamos a tener los dos sistemas más que se definen con respecto a la ley de Raoult, que eso es lo que siempre hacemos. Definimos nuestra base ideal, la podemos caracterizar bien y de ahí corregimos a sistemas reales. Entonces el tipo 2 es desviación positiva a la ley de Raoult y el tipo 3 es desviación negativa a la ley de Raoult, y vimos cómo se veían los gráficos, ¿cierto? El tipo 1, como bien lo comentamos, bien tipo Raoult, entonces esto ya estamos bien familiarizados. El tipo 2 es un sistema que presenta azeótropos de máxima presión, entonces hablamos de azeotropía también y lo que significaba para procesos de separación. Y el tipo 3 son los sistemas que presentan azeótropos de mínima presión, y también hablamos de las implicaciones que esto tenía para procesos de separación. Después empezamos a hablar, porque teníamos, ¿cierto?, cómo se iban a ver estos sistemas visualmente, pero cómo los podemos representar. Entonces algo súper importante acá es poder establecer los criterios de equilibrio para estos sistemas reales. Entonces, lo que nosotros habíamos hablado, ¿cierto?, que son los criterios de equilibrio que tenemos, que son en forma generalizada, que son los de temperatura y presión, entre las fases que tienen que ser iguales. Pero ahora, y nosotros lo hablamos cuando empezamos a hablar de mezcla, ¿cierto?, el tercer criterio de equilibrio va a ser el potencial químico, ¿ya?, que depende de la temperatura, la presión, y ahora que estamos en mezcla va a depender de la composición, ¿ya? También, debido a que en la unidad 5 aprendimos acerca de propiedades parciales molares, nosotros recordamos la definición del potencial químico y nos damos cuenta que en definitiva el potencial químico es la propiedad parcial molar de la energía libre de Gibbs, ¿ya? Lo cual representa el valor efectivo de la energía libre de Gibbs, el compuesto I, ¿ya? También, si nos remontamos un poco, y aquí viene harto recordatorio de la unidad 2, que habla, que habla de compuestos puros, nosotros sabemos que para los compuestos puros existe una relación entre la energía libre de Gibbs y la fugacidad, ¿ya? Entonces aquí escribimos la ecuación, ¿cierto? Nosotros sabemos que la variación de la energía libre de Gibbs era igual a RT por la variación del logaritmo de la fugacidad. Y la fugacidad, recordemos, es esa presión modificada, ¿ya? Que es para que básicamente se cumpla la definición de la energía libre de Gibbs para gases ideales. No sé si vuelven a la unidad 2 ahí, van a recordar lo que estoy hablando. Pero eso era para compuestos puros. También recordemos que la fugacidad es muy análogo a la presión, ¿cierto? Porque también se puede definir como presión corregida, y habla de la capacidad de fuga que tiene un compuesto para no usar la fase de la presión, o para escapar, para fugarse, ¿cierto? Fugacidad. Nosotros podemos hacer la analogía de esa definición de compuesto puro a la propiedad de la mezcla, pero en este caso, obviamente, como estamos en mezcla de sistemas reales, vamos a tener que considerar su valor efectivo. Y es por eso que se incorpora la propiedad parcial molar. Entonces, aquí yo también le repetí harto el lunes que, en definitiva, lo que nosotros vamos a hacer ahora en esta segunda parte del curso es tomar lo que ya sabemos y aplicarlo a sistemas quizá un poco más complejos. ¿Ya? Entonces, lo único que ahora tenemos que hacer es considerar que tenemos sistemas reales que están en mezcla, pero las definiciones se mantienen. Por lo tanto, nosotros podemos escribir una regulación análoga entre la energía libre de Gibbs y la fugacidad, pero considerando sus valores efectivos, ¿ya? ¿Qué implica? A veces tiene eso. Eso fue lo que vimos acá, ¿cierto? Que si existe una relación entre el potencial químico, los potenciales químicos, la energía libre de Gibbs y la fugacidad, podemos establecer un criterio de equilibrio en base a la fugacidad, lo que se conoce como el criterio de isofugacidad, ¿ya? Básicamente se desprende que la fugacidad efectiva, ¿cierto?, de la fase de vapor tiene que ser igual a la fugacidad efectiva de la fase líquida, ¿ya? Y ahí quedamos, porque de ahí lo que yo les dije, que ahí también se me preguntaron que cómo esto se iba a calcular, y les dije que lo íbamos a ver hoy día, porque ahora lo que queda ver, ver dos cosas importantes, que en definitiva cómo vamos a calcular estas fugacidades para que nosotros podamos determinar si estamos en equilibrio, ¿ya?
Entonces, ahí, claro, entonces por eso aquí terminamos y dijimos que lo que tenemos que analizar es la fase líquida, que tiene como referencia la solución ideal, que depende de los constituyentes de la mezcla, y también por el otro lado tenemos que analizar la fase de vapor, que tienen como referencia los gases ideales, que son afectados principalmente por la presión. ¿Ya? No sé si hay alguna duda de lo que vimos el lunes. Entonces, al principio me gusta hacer un resumen de lo que vimos porque quizá eso también le ayuda a preguntar si es que algo, algo quedó dando vuelta por ahí. ¿No? Bueno. Entonces, bueno, partamos primero, entonces este era el 6.2, ya vamos a ponerle aquí 6.2.1, vamos a analizar la fase de vapor en equilibrio. ¿Ya? Creo que es lo que más conocemos, entonces partamos por eso y después hablamos de la fase líquida en equilibrio. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos hablado antes eh, de que cierto, la presión parcial del compuesto era modificada por un parámetro de corrección o perturbación que era denominado este coeficiente de fugacidad, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado en la unidad 1 de compuestos puros que la fugacidad era igual al coeficiente de fugacidad por su composición por la presión. Bueno, no había composición ahí porque no era mezcla, pero así me retracto. Ahora que estamos en mezcla, vamos a tener que considerar los valores efectivos y obviamente su composición debido a que tenemos más de un compuesto. ¿Ya? Entonces nosotros definíamos el eje, ¿cierto?, como la fugacidad, y ahí en este caso ahora el valor efectivo, su propiedad parcial molar. ¿Ya? Esta fugacidad obviamente va a depender de la presión, de cuánto yo tenga de mi compuesto de interés, y del coeficiente de fugacidad, que es el factor de corrección, ¿cierto? Nosotros también habíamos conocido su definición, simplemente que ahora tenemos que incorporar su valor efectivo, pero se define de la misma forma, o sea, el coeficiente de fugacidad va a cuantificar el alejamiento de la solución gaseosa con respecto al comportamiento ideal. ¿Ya? Entonces, de nuevo, se define lo mismo, lo único que ahora tenemos que considerar que estamos en mezcla, que son sistemas reales, por lo tanto tenemos que considerar sus valores efectivos. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cómo calculo F? ¿Cómo calculo la fugacidad? Esa es la primera pregunta. Bueno, esto va a depender de los constituyentes de la mezcla. ¿Ya? Va a depender de qué, o pongamos cuáles son los constituyentes. Depende de los constituyentes de la mezcla. Ya quiero explicar constituyentes de la mezcla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos en presiones mayores a 5 bar. ¿Ya? Por lo tanto, los gases van a ser reales. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una mezcla benceno tolueno a 10 bar? ¿Ya? Y yo podría decir una mezcla líquido por una mezcla líquido de benceno tolueno a 10 bar. ¿Qué es lo primero que yo puedo decir? Ok, la presión es mayor a 5 bar, por lo tanto, los gases son reales. ¿Ya? No puedo usar pavo ratón, ¿no? La ecuación de estado de los gases. Sin embargo, los constituyentes de la mezcla son muy parecidos entre sí, ¿o no? Entonces, desde el punto de vista de la solución, nosotros podríamos considerar que estos gases reales se podrían comportar como soluciones ideales. ¿Ya? No desde el punto de vista de gas ideal de la presión, pero sí nosotros vamos a decir que cuando aumentemos la presión a 10 bar, ¿cuáles son las implicancias de eso? Que cuando yo estoy a 10 bar, en este universo del vapor, probablemente estas moléculas de benceno, voy a poner BIT nomás, como benceno tolueno, van a estar más cercanas entre sí, por lo cual la probabilidad para interactuar entre esas moléculas es mucho más alta que si estuviéramos bajo 5 bar. Entonces, la probabilidad
de interacción entre moléculas es más alta que en el régimen de Geiger, ¿ya? Por lo tanto, las moléculas van a interactuar. Sin embargo, como el benceno y el tolueno son muy parecidos entre sí, las diferencias que nosotros podemos esperar en sus interacciones, en sus propiedades físico-químicas, son menores, ¿ya? Las propiedades físico-químicas y la naturaleza de sus interacciones se pueden considerar similares. ¿Ya? Por lo tanto, existe lo que se conoce como la regla de Lewis and Randall, ¿ya? Para casos así, se conoce como la regla de Lewis and Randall, que son las personas que desarrollaron esta regla, que va a decir que lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a reconocer el carácter real de la fase vapor con respecto al gas ideal, pero le vamos a asignar un carácter ideal en el sentido de la solución ideal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a escribir para que quede claro. Reconoce el carácter real de la fase vapor respecto al gas ideal, pero le asigna un carácter ideal en el sentido de solución ideal. Pero seguimos hablando de la fase vapor, entonces nosotros decimos que la fase vapor va a ser real con respecto a la referencia del gas ideal de la fase vapor, pero se va a considerar como solución ideal. ¿Ya? Esto solamente hace referencia al tipo de interacciones que nosotros podemos tener. ¿Ya? Esto se puede hacer esta regla se puede utilizar hasta presiones menores de 15 bar, donde uno puede esperar que existe una baja densidad de la fase vapor. O sea, todavía no estamos en altas presiones, que ahí son otras cosas que son difíciles de describir. ¿Ya? Y entonces ahí uno podría esperar que existen bajas interacciones. Obviamente los compuestos tienen que ser de esta categoría más o menos, porque obviamente si tenemos compuestos, bueno, el ejemplo clásico, azufre fluido con agua, la verdad que independiente de la presión es una mezcla altamente no ideal, ¿ya? Va a ser difícil poder hacer este tipo de suposiciones. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si nosotros conocemos, o sea, si nosotros utilizamos el concepto de solución ideal, nosotros vamos a poder calcular la fugacidad como la fugacidad de los compuestos puros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? La fugacidad del vapor va a tener un carácter de solución ideal. Recuerden que ID es la abreviación de solución ideal. Va a seguir dependiendo de la temperatura, la presión y la composición de la fase gaseosa. Sin embargo, si nosotros aplicamos la regla de Lewis and Randall, yo voy a poder calcular esta fugacidad como la fugacidad de los compuestos puros que depende solo de la temperatura y la presión. La fugacidad de los compuestos. ¿Por qué? Porque es una solución ideal. Y en el caso de soluciones ideales, se aplica el teorema de Gibbs, que la sumatoria de las partes es igual al total. ¿Ya? ¿Cuál es la implicancia de esto? Es que en definitiva lo que ocurre aquí es que yo el coeficiente de fugacidad de la fase vapor, que ahora lo calculo para la solución ideal, que depende de la temperatura, la presión y la composición de la fase vapor, lo puede calcular como el coeficiente de fugacidad de los compuestos. ¿Ya? Obviamente en idénticas condiciones de temperatura y presión. ¿Ya? Porque el equilibrio es uno solo. Esa es la regla de Lewis and Randall. Entonces, de acuerdo a los constituyentes de la mezcla y el rango de presión entre medio, yo podría asumir esto. ¿Ya? Entonces, puedo calcular la fugacidad del vapor de esta forma.
Entonces sería una forma de cálculo. Te preguntan, me interrumpen nomás, ¿ya? Ahora, es obviamente una suposición, es bien azotado, a veces lo puedo usar, si no tengo certeza si lo puedo usar, la mejor es no usarlo, ¿cierto? Calcular, siempre hay que hacer la mejor aproximación con los datos que uno tiene. Recuerden, esa es la revisión, ¿ya? Entonces, esta puede ser una suposición, pero obviamente también tenemos que ver la forma generalizada para calcular. Profe, ¿Sí? que me perdí en la parte de reconoce el carácter real de la fase vapor. ¿Eso lo quería volver a repetir? ¿Puedes repetir tú de nuevo ese por favor? Vaya, que la parte donde escribió usted reconoce el carácter real de la fase de vapor con respecto al gas ideal. Ahí arriba, Sí. que en eso de ahí como que me perdí, como que no lo encuentro como sentido aún, o no lo Ah, entiendo nomás. ya, sí, no, sí te entiendo. Creo que te entiendo lo que no entiendes. Lo que pasa es que, mira, vamos leyéndolo a poco. Entonces, reconoce el carácter de la fase vapor. Reconoce el carácter real de la fase vapor con respecto al gas ideal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en presiones mayores a 5 bar. Entonces, yo tengo que ser honesta y decir, ok, yo estoy sobre 5 bar. Eso quiere decir que la probabilidad de interacción entre las moléculas, que era lo que trataba de decir aquí, la probabilidad de interacción entre las moléculas es mucho mayor a que si estoy en el régimen de gas ideal. Entonces, las moléculas van a interactuar. Entonces, lo que dice Luis Hernández es que dice, las moléculas van a interactuar. Entonces, eso lo decimos así como del inicio, ¿ya? Y a eso se refiere con decir que reconoce el carácter real de la fase de vapor. Y es que las moléculas tienen una probabilidad alta de interacción, ¿ya? Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con este tipo de interacción? Entonces, nosotros estamos entre 5 y 15 bar ahora. Entonces, nosotros podríamos decir que las interacciones van a existir, pero van a ser bajas. ¿Por qué? Porque entre 5 y 15 bar hay una baja de densidad de la fase de vapor. Es mayor a la que del gas ideal, por lo tanto esto es un gas real, pero de todas formas todavía están más o menos en un régimen que se puede considerar bajo. ¿Ya? Entonces por eso lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar un carácter ideal en el sentido de solución ideal. ¿Qué es lo que dice la solución? Recordemos que en el caso de solución ideal uno dice las moléculas van a interactuar porque las soluciones son incompresibles, entonces las moléculas van a estar en contacto sí o sí, ¿ya? Que es lo mismo que decir que el gas es real. Entonces, estos van a interactuar, pero el tipo de interacciones van a ser bajos y el tipo de interacciones van a ser similares. Por eso yo decía que, por ejemplo, este tipo de suposición se podría hacer, si nosotros tuviéramos una mezcla benceno-tolueno a 10 bar. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que a 10 bar el benceno y el tolueno van a interactuar, por lo tanto, en la fase gaseosa, por lo tanto, van a ser gases reales. Sin embargo, ese tipo de interacciones van a ser bajas y van a ser muy similares entre sí. ¿Qué quiere decir? Que el benceno no va a perturbar tanto el tolueno y viceversa, ¿no? Porque sus interacciones son similares. Entonces, el benceno no se da cuenta que el tolueno es otra molécula distinta al benceno y viceversa. No sé si ahora se entiende un poco más. Lo que pasa es que, Sí, sí. claro, entonces ahí está la parte importante, que fue que Luis Arnón reconoce que van a existir interacciones. El tema de la naturaleza de esas interacciones y la densidad de esas interacciones. ¿Sí? Ah, ok, profe. Y también entonces estaríamos como trabajando también entre un rango mayor a 5 bar, pero menor o igual Hasta a 15 15. bar. Claro, por eso aquí lo ponía hasta menor de 15 van. En general uno puede hacer una suposición de utilizar la regla de Luis Arnón. Sobre 15 va a ser difícil poder justificar lo que es válido. Ah, ok, ok. ¿Sí? Eso, profe. Sí, Súper. sí. Ya, entonces esto podría ser si tenemos suerte, nuestras bajas presiones, sobre 5 bar, pero igual bajas presiones y constituyentes de la mezcla que son similares. ¿Ya? Pero, bueno, en otros casos, en forma general, nosotros vamos a tener que calcular el coeficiente de fugacidad de la fase de vapor como su valor efectivo o como su propia base en vuelta. ¿Ya? Y hay varias formas de hacerlo. Nosotros, para los compuestos puros, vimos varias formas. Dijimos que esto se podía calcular en base a las propiedades residuales, se podía calcular en función de la ecuación virial, se podía calcular en función de, creo que vimos, ¿cuál otra ecuación vimos? Eh, Vimos varias, vimos una ecuación de Van der Waals también, una ecuación de Gordon Robinson, ¿cuál más vimos? Creo que ahí estamos más o menos. Claro, propiedades, claro, vimos propiedades residuales, estamos por ahí.
Pero los compuestos puros, ¿cierto? Estoy tratando de hacer la analogía ahora para el sistema real. Para compuestos puros, nosotros dijimos que podemos relacionar el coeficiente de fugacidad con la energía libre de Gibbs residual, ¿se acuerdan? Porque los dos son correcciones con respecto a la idealidad. La energía libre de Gibbs residual es básicamente el residuo que me queda cuando yo me desvío del GAIDA. El coeficiente de fugacidad es la corrección con respecto al GAIDA. Pero entonces nosotros sabemos de la unidad 2, ¿cierto? Que RT, logaritmo del coeficiente de fugacidad de la fase de vapor, puede ser calculado como energía libre de Gibbs residual. No tengo que ponerle la fase de vapor porque nosotros sabemos que las propiedades residuales son solo para la fase de vapor. ¿Ya? Esto es temperatura constante. Cuando yo estoy en MEC y tengo sistemas reales, yo tengo que calcular sus valores efectivos, pero la expresión es análoga. ¿Ya? Entonces, de la misma forma que para los compuestos puros podíamos calcular el coeficiente de fugacidad con las propiedades residuales, ahora también lo vamos a poder hacer, pero insisto, ahora vamos a calcular las propiedades parciales monales. ¿Ya? Entonces, yo simplemente podría, por ejemplo, si tengo información de las propiedades residuales, podría decir que el coeficiente de fugacidad va a ser la exponencial de la energía libre de Gibbs real del vapor menos la energía libre de Gibbs del gas ideal. ¿Ya? Dividido RT. ¿Sí? Ahí también no olvidar que G es igual a H menos T. Entonces, si yo tengo información, por ejemplo, a ver, si estoy trabajando con agua y tengo información de las tablas de vapor, yo podría utilizar eso también. ¿Ya? Porque ustedes ahí tienen que recordar algo, o sea, o quizás no lo han pensado de esa forma, pero cuando yo voy a la tabla de vapor y saco un valor de entalpía o energía interna de 30 bar, 50 bar, 100 bar, esos son valores efectivos de las propiedades. Por lo tanto, eso sería análogo al valor de las propiedades parciales molares. ¿Ya? Esos son valores reales experimentales. Si yo calculo la propiedad parcial molar teóricamente, me debería dar ese mismo valor que yo encuentro en la tabla de vapor o en el diagrama. ¿Ya? Entonces, obviamente ahí considerando que estoy en mezcla, sí tengo que hacer esa ajuste. ¿Ya? Entonces, ahí hay relaciones que se podrían hacer análogas para poder calcular. Pero, insisto, por eso hay que acordarse de esta definición. ¿Ya? También nosotros vimos, había otra cosa también, porque no habíamos quedado que nosotros podíamos calcular esto en base a las propiedades volumétricas, ¿cierto? Esa era la otra forma. Porque eran 4 formas, ¿se acuerdan? Propiedades residuales, volumétricas, ecuaciones de estado, y la otra era los gráficos. Pero los gráficos están hechos para compuestos puros. Así que en este caso no aplican, ¿ya? Eso también lo podemos calcular en base a propiedades volumétricas. ¿Ya? Y también si se acuerdan de esa relación que vimos para los compuestos puros, nos quedaba que el coeficiente de fugacidad de la fase de vapor era igual a la exponencial de 1 sobre RT, de la integral de 0 a P, del volumen residual, ¿cierto? Por dP, ¿ya? Y ahora vamos a aplicar el valor efectivo de esa propiedad, ¿ya? Esto es simplemente el volumen residual, ¿cierto? Así que esto se define como el volumen menos el volumen del gas, ¿ya? Súper. Y aquí es donde entra todo el tema de la ecuación virial, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que el Z se relaciona con el B. ¿Ya? Entonces, si yo puedo calcular el coeficiente de fugacidad en base a las propiedades volumétricas, implica que yo puedo calcular el coeficiente de fugacidad expresado con la ecuación virial. ¿Ya? Entonces, y sobre todo a bajas y moderadas presiones, la verdad que la ecuación virial funciona súper bien para calcular el coeficiente de fugacidad. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos utilizar esa analogía. Entonces, a bajas y moderadas presiones, el comportamiento volumétrico de la fase de vapor se describe súper bien con la ecuación virial. ¿Ya? Y como estamos entre 15 y 5 bar, lo podemos truncar en el segundo coeficiente, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo me queda eso? Me queda simplemente el z, ¿cierto? Va a ser igual a 1 más b
por P dividido RT. Eso es lo que nosotros conocíamos para compuestos puros. ¿Ya? Ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es que vamos a tener que llevar esta expresión virial al sistema en mezcla. ¿Ya? Y aquí la corrección que nosotros tenemos que hacer es que considerar que lo que hace que esta expresión sea para compuestos puros es este coeficiente virial. ¿Ya? Este coeficiente virial es el que nos dice si este cálculo está hecho para compuesto puro, este Z, ¿cierto? Este factor de compresibilidad, hecho para compuesto puro o compuesto mixto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el B de compuesto puro solo depende de la temperatura. Solo depende de la temperatura. Nosotros ahora tenemos que generar un B que dependa de la temperatura, pero que dependa también de la composición. ¿Ya? Y para eso se establecen, hay varias formas de hacerlo, pero en general la forma más tradicional de poder generar un coeficiente virial que represente el componente I en mezcla, o el hecho de que estamos en mezcla es utilizar reglas de mezclado. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es que vamos a modificar la ecuación virial, ¿ya? Y vamos a calcular lo que se conoce como un B de mezcla, que se conoce como B mix, que va a depender de la temperatura y la composición. Pero va a ser lo mismo, va a tener la misma forma, P dividido R por T, ¿ya? Donde este B mix, que depende de la temperatura y la composición, va a ser el segundo coeficiente virial de B. ¿Ya? ¿Y cómo se utiliza? Bueno, la forma más tradicional, utilizar reglas de mezclado. ¿Ya? Y las reglas de mezclado que son, básicamente es un arreglo matemático, ¿ya? Que toman en cuenta la composición y los coeficientes viriales de los compuestos puros. Y entonces básicamente hace una combinatoria que toma en cuenta las composiciones de cada compuesto, que toma los coeficientes viriales de cada compuesto y los pondera de cierta forma para poder obtener este B que va a representar el peso de que nosotros tenemos en mezcla una composición, perdón, en este caso, ¿ya? Entonces, este B de mezcla, representado por la regla mezclado, me va a quedar igual a la sumatoria, igual a 1 hasta n, en el caso de un sistema binario igual a 2, a la sumatoria de j igual a 1 hasta n igual a 2, del i sub i, del i sub j, del b y j. ¿Ya? Considerando que tenemos, por ejemplo, en un sistema binario, tenemos que va de 1 y 2 componentes. ¿Ya? En ese caso, el de mix, si ustedes trabajan esta sumatoria, me va a quedar simplemente como i1 al cuadrado por b1, que depende de la temperatura, más 2, i1 y 2, b1, 2, que depende de la temperatura, más i2 al cuadrado por b2, que depende de la temperatura. Donde b1 y b2 son los, donde b1 y b2 son los coeficientes viriales de los componentes. ¿Ya? Y el B12, que ustedes se preguntarían, ¿ya? Es un término que se genera, que se determina, es un término resultante de este arreglo matemático. La verdad que no tiene ningún sentido físico, se conoce como término de coeficiente cruzado. ¿Ya? Es digamos así, una pseudomolécula híbrida hipotética, que en verdad no existe. ¿Ya? Y utilizando reglas de combinación, nosotros podemos calcularlo. Deme un segundo, tiene un ruido afuera. Ya. Entonces, lo que se hace es utilizar reglas de combinación para poder estimar este B12, ya que sale como resultado de esta regla de mezclado. ¿Ya? Hay varias formas de calcularlo. Una de las formas más simples es simplemente tomar la raíz cuadrada de los dos compuestos. ¿Ya?
Hay otra forma de calcularlo, que existe una metodología que la establece Lee Kessler, ¿ya? Donde él dice que el B12, que es esta regla de combinación, se calcula a través de las propiedades críticas, ¿ya? Entonces dice que va a ser R por TC12 dividido por TC12, estas son las propiedades críticas, por B sub 0 más omega 12 por B1. Aquí lo voy a explicar que cada uno, pero simplemente acabo de tener una representación de las propiedades críticas, del factor acéntrico y de los coeficientes viriles del componente oscuro, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir al apunte, la verdad que las ecuaciones no son tan relevantes, pero lo único que hace es que esto hace un pseudo promedio por ejemplo, el omega 1,2 es básicamente un promedio ponderado del factor acéntrico de los dos compuestos puros. La temperatura crítica 1,2 es básicamente un promedio ponderado de las temperaturas críticas de los compuestos puros, la presión crítica también, ¿ya? Eh, entonces no es tan complicado, ¿ya? Y todas las ecuaciones, como te digo, si ustedes van a la punta en la unidad 6, está todo disponible. ¿Sí? Hay varias y también ahí no quería que se marearan, porque, por ejemplo, de hecho yo quería compartirle aquí, lo tengo abierto, hay un montón de ecuaciones que salen en la unidad 6, ¿ya? Por ejemplo, después está la regla de Kay, que regla de Kay hizo todo un tratamiento de usar constantes pseudocríticas para el cálculo del coeficiente de la propiedad de mezcla. Entonces él calcula, eh, crea básicamente una temperatura crítica de mezcla, una presión crítica de mezcla, un volumen crítico de mezcla, un factor acéntrico de mezcla, y los pondera de una cierta forma, utilizando reglas de mezclado para ponderarlo, ¿ya? Entonces, como que él genera un componente pseudo puro para establecer esos cálculos, ¿ya? También nosotros en algunos semestres hemos incorporado algunas ecuaciones extra de reglas de combinatoria que aparecen, por ejemplo, en el libro Sander o en otra literatura, pero obviamente eso va a ser aplicado para términos bien específicos. Nosotros en general, a mí, ¿qué es lo importante que ustedes entiendan? Que nosotros, por ejemplo, si queremos utilizar la ecuación virial para calcular el coeficiente de fugacidad, nosotros tenemos que considerar una ecuación virial que represente el hecho de que nosotros tenemos una mezcla, ¿ya? Entonces, la primera aproximación que nosotros podemos hacer es calcular un coeficiente virial de mezcla utilizando reglas de mezclado. Y yo les diría que este es el arreglo más simple, ¿ya? Esta expresión con esa expresión. Se han hecho, insisto, muchas mejoras a esta regla de combinatoria, por eso hay muchas ecuaciones asociadas a esto, pero en general esto ya nos va a dar una buena aproximación, ¿ya? Si viéramos casos específicos, van a ser atingentes a un sistema específico que en realidad se ha demostrado que se ajusta bien a esta regla de combinatoria, ¿ya? Pero eso es lo importante. También hay modificación a todas las ecuaciones cúbicas también de mezcla, y todo eso está súper bien documentado en la unidad 6, en el apunte, ¿ya? Pero creo que eso es más que ustedes vayan a revisarlo, a que nos pongamos a escribir ecuaciones también la apunte, ¿ya? Lo importante es que quiero que entiendan que no, tenemos que utilizar reglas de mezclado, reglas de combinatoria para representar, para calcular todos los coeficientes que utilizamos para puro, pero ahora para que consideremos o tomemos en cuenta de que estamos en una mezcla. Ya. Em, entonces, esta le pusimos 6.2.1, claro. Entonces, a la fase líquida en equilibrio le vamos a colocar 6.2.2. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de la fase líquida en equilibrio. Aquí sí que tenemos que incorporar varias cosas que en verdad no vimos antes, ¿ya? Recordar que la referencia en este caso es la solución ideal, ¿ya? Y nosotros tenemos que incorporar un factor de corrección distinto al coeficiente de fugacidad para representar las desviaciones que existen entre las soluciones reales y la solución ideal, ¿ya? El elemento de corrección para la fase líquida, atendiendo a las diferencias que existen en el líquido, ¿ya? No aplica el coeficiente de fugacidad. Eso no aplica, ¿ya? Porque recuerden que la referencia del coeficiente de fugacidad es el gas ideal. Eso no aplica para el líquido. Eso tienen que tenerlo súper claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que establecer un nuevo elemento de corrección y toma como referencia la
solución ideal, ¿ya? Ese coeficiente de corrección se conoce como coeficiente de actividad, ¿ya? Que se denomina gamma, coeficiente de actividad sub I, que va a depender de la temperatura, la presión y la composición de la fase líquida. ¿Sí? Y se va a definir simplemente como la fugacidad de la fase líquida real dividido la fugacidad de la solución ideal, ¿ya? Pero, en general, el concepto de coeficiente de actividad, vamos a escribir acá, coeficiente de actividad, viene como de la misma naturaleza que el coeficiente de fugacidad. O sea, el coeficiente de actividad también se establece de acuerdo a la teoría de perturbación y básicamente lo que hace es cuantificar el grado de alejamiento del comportamiento ideal, ¿ya? Pero con respecto al estado de referencia de la solución ideal, no del gas, ¿ya? Teníamos que establecer esta corrección, porque que una solución sea ideal es súper distinto a que un gas sea ideal, ¿no? Entonces también viene de la teoría de perturbación y lo que hace es cuantifica el alejamiento del comportamiento ideal. Comportamiento ideal. En este caso, la solución ideal, ¿ya? En el caso de la solución líquida, la referencia ideal, la solución ideal. Y con respecto a lo que hablamos antes, la referencia para la solución ideal es el caso de Lewis and Randall, ¿cierto? Porque Lewis and Randall considera que la solución es ideal, ¿ya? Implica eso que la fugacidad de Lewis and Randall simplemente me va a quedar como x sub i por la fugacidad. O esto en otras palabras va a ser la fugacidad de la solución ideal, donde el coeficiente de actividad es igual a 1. ¿Ya? Entonces yo sé que hablamos de Lewis and Randall en la fase gaseosa, entonces ahora ustedes se pueden confundir y decir, pero profe, ¿cómo ahora lo vamos a aplicar a la solución ideal? Porque nosotros aplicamos Lewis and Randall para las dos fases porque el concepto es el mismo, ¿ya? Lewis and Randall dice que la solución desde el punto de vista líquido es ideal, ¿ya? Y eso habla un poco del tipo de interacciones que ocurren en esa temperatura y en esa presión, ¿ya? En general vamos a establecer 3 criterios para considerar una solución ideal. Ya lo hemos hablado harto, pero hay 3 criterios generalizados para considerar una solución ideal. La primera es la aditividad de volúmenes. Sumatorio de las partes igual al total. Inexistencia de efectos térmicos, porque si no, va a existir calor de mezclado, ¿ya? Si existe calor de mezclado, existe un cambio de la propiedad de mezcla. Existe un cambio en la propiedad de mezcla, quiere decir que cuando yo mezclo, esa propiedad final no es igual a la sumatoria de las partes de los compuestos puros, ¿cierto? Y la otra es mezclado al azar, ¿ya? Y por lo mismo toco esto porque no hemos hablado de mezclado al azar, pero es una propiedad súper importante para solución ideal. Mezclado al azar. ¿Ya? Y eso hace referencia a que la solución sea homogénea, ¿ya? De esto vamos a hablar harto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vasito de agua y aceite, bueno, primero, ¿qué va a ir abajo, el agua y el aceite? El agua. ¿Ah? El agua. El agua, ya. Entonces, si ustedes tienen acá el agua y el aceite, y bueno, ustedes saben que si lo agitan para mezclarlo, ustedes van a ver aquí que se forma una interfaz, ¿ya? Como burbujitas del agua y burbujitas del aceite. El mezclado, vamos a explicar el mezclado no al azar, ¿ya? Y por defecto espero que entiendan ahí el mezclado al azar. ¿Ya? El mezclado no al azar quiere decir que si yo estoy en el laboratorio y yo tomo una muestra aquí, me va a dar una concentración, qué sé yo, se me va a dar, bueno, claro, ¿para qué vamos a montar? Después, si yo tomo una muestra de acá al medio, me va a dar otra concentración. Y si yo tomo una muestra de acá abajo, me va a dar otra concentración, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta solución, esta parte de la solución es rica en agua, ¿cierto? Esta parte de la solución es rica
en aceite, ¿ya? Y quiere decir que esta mezcla es heterogénea, ¿ya? El mezclado no es al azar. Si yo tengo, de acuerdo de donde yo tome la muestra de mi mezcla, yo voy a obtener un resultado distinto. Recuerde que las composiciones de los constituyentes de la mezcla afectan las propiedades totales, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que las propiedades totales de estos compuestos no son, que son variables también, de acuerdo a donde yo muestre, ¿ya? Esto es mezclado, no al azar, ¿ya? Este concepto es súper importante cuando después nosotros elijamos la forma en que vamos a calcular este coeficiente de actividad. Van a haber modelos que nosotros vamos a utilizar para calcular este coeficiente de actividad que se utilizan para mezclado al azar y para mezclado no al azar. Por lo tanto, es súper importante saber los constituyentes de la mezcla y eso me va a definir si son mezclado al azar, ¿ya? Entonces, ese era un término que no había explicado que es súper importante. Entonces, cuando un caso para calcular el coeficiente de fugacidad lo usan random, ¿ya? Pero ustedes saben que aquí esto es ideal, ¿ya? Entonces, la fugacidad de Lewis-Randall es simplemente la composición por la fugacidad del compuesto puro. No hay coeficiente de actividad, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa para soluciones reales? Ese va a ser el caso general, ¿ya? Yo voy a calcular simplemente la fugacidad del líquido, que depende de la temperatura, la presión y ahora de la composición. Simplemente aquí lo tengo que agregar el coeficiente de actividad, ¿ya? A eh, la fugacidad ideal, digamos. Lo que yo hago es que corrijo la fugacidad ideal. Recuerden aquí la definición de coeficiente de fugacidad, de coeficiente de actividad, ¿no? Entonces, básicamente esto me va a quedar como coeficiente de actividad, que va a depender de la temperatura, la presión y la composición, por X, por la fugacidad del compuesto puro, que depende de la temperatura y la presión solamente. ¿Ya? O, si ustedes lo quieren ver de otra forma, esto va a ser simplemente igual a el coeficiente de actividad por la fugacidad de Lewis-Randall, para que quieran hacer la analogía. Entonces, esto va a ser en general para las soluciones reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora se nos va a agregar un grado de dificultad extra, digámoslo así, para que puedan necesitar herramientas para calcular esta coeficiente de actividad. La verdad que no es tan trivial calcular, ya, pero vamos a aprender herramientas para hacerlo. Pregunta. ¿Preguntas? No, profe. Ya. Ok. Entonces, nos queda harto que ver. Yo creo que vamos a estar toda la otra semana también viendo la unidad 6, ¿ya? Así que la idea es que me estoy dando el tiempo. La unidad 6 es súper importante. Se genera el fundamento para lo demás. Así que pregunto, Tomás, ya. Nos tenemos que ver Henry todavía en esta unidad, tenemos que ver enfoque de un montón de cosas, ¿ya? Súper. El coeficiente de conocer el coeficiente de actividad es súper relevante porque nos va a decir el coeficiente de actividad, ese valor, qué tan desviado está el sistema, ¿ya? ¿Ya? Cuando es obviamente cercano a 1, cuando es cercano a 1, existen pequeñas desviaciones, ¿ya? Cuando está en la vecindad de 1, 0,98, 0,99, 1,01, está en la vecindad, ¿ya? Y también el valor, por ejemplo, si el valor es mayor a 1 o menor a 1, nos va a decir qué tipo de sistema es. Nosotros cuando tenemos de sistemas tipo 2, que son las desviaciones positivas a la ley de Raoul, el coeficiente de actividad es mayor a 1, ¿ya? Entonces, es súper relevante conocer el coeficiente de actividad porque yo voy a saber al tiro lo que yo tengo que esperar en términos de los diagramas del sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí en general? Es que el coeficiente de actividad es mayor a 1, entonces su valor mínimo, entonces si por ejemplo si yo tengo una curva de coeficiente de actividad de su X1, por ejemplo, si hablamos del gamma 1, y voy de 0 a 1, ¿ya? Y tengo aquí 1, el valor 1, lo que pasa es que va a partir de un valor bien alto, y va a caer asintóticamente hasta el valor de 1, ¿ya?
¿Por qué va a partir de un valor bien alto y va a caer asintóticamente hasta 1? Bueno, veamos el eje X, ¿cierto? El valor más alto del coeficiente de actividad se va a obtener cuando X1 tienda a 0, ¿cierto? Porque cuando el X1 tiende a 0, el X2 tiende a 1, ¿ya? Y cuando el X1 tiende a 0, yo tengo una molécula de compuesto 1 rodeada de moléculas de compuesto 1. Por lo tanto, del punto de vista de solución ideal, es el punto de mayor desviación para el componente 1. ¿Recuerdan que hablaba la frase anterior del concepto de infinitamente diluido? O sea, el punto infinitamente diluido es el punto de mayor desviación de ese compuesto. Porque básicamente ahí, digamos, donde está, es 1 en 1.000.000. ¿Ya? Entonces, por eso, en ese caso, el valor de coeficiente de actividad es el mayor. ¿Ya? Y obviamente después cae asintóticamente hacia 1, porque cuando X1 tiende a 1, el compuesto 1 está puro. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se comporta como unidad. Todo es consecuencia de cada uno. Entonces, de este punto, el coeficiente de actividad es igual a 1. ¿Ya? Entonces, eso también me dice ciertas cosas. Cuando yo tengo un rango de concentraciones, yo debería saber más o menos qué esperar en términos de los valores que me tienen que dar. ¿Ya? En el caso de sistemas tipo 3, el coeficiente de actividad me va a dar menor a 1. ¿Ya? Entonces, ahí va a partir de un valor bien cercano, o sea, va a partir de un valor al revés, va a partir así. Creo que hay unos gráficos, aprovecho de mostrarle unos gráficos que tenemos en la universidad, lo que yo estoy haciendo. Ya, pero lo importante que quiero decir es conocer el valor, el coeficiente de actividad también me va a dar una indicación de dónde yo estoy, en qué tipo de sistema soy, eso me va a decir al tiro, el tipo de axiótropo, cómo me tienen que dar las curvas de temperatura, presión y composición, entonces la verdad que harta información. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay no es específicamente lo mismo, pero lo que hace acá es graficar el gamma 1 sobre el gamma 2. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, si nosotros vemos cuando tenemos sistemas de tipo 2, que el coeficiente de actividad es mayor a 1, entonces, cuando X1 tiende a 0, el punto de mayor dilución también se considera como el coeficiente de actividad infinitamente diluido. ¿Ya? Recuerden que yo les decía que cuando tenemos infinito arriba, marcaba el punto infinitamente diluido. Entonces, en este caso, el valor de gamma 1 dividido gamma 2 parte bien alto, y después cae asintóticamente, ¿ya? Y digamos, el máximo valor que tiene es cuando el gamma 1, que es la parte de arriba de esta fracción, es 1. Por eso después te queda 1 sobre gamma 2 infinitamente diluido, ¿cierto? Porque cuando x1 es igual a 1, x2 es igual a 0. Eso quiere decir que el punto máximo de dilución del compuesto 2, por eso en ese punto nos queda 1 sobre gamma 2 infinitamente diluido. Entonces la curva se mueve de esa forma, cae asintóticamente hasta llegar al valor máximo para gamma 1, que es 1. ¿Ya? Y de la misma forma, cuando el sistema es tipo 3, el coeficiente de actividad es menor a 1, lo que ocurre es que el valor empieza a aumentar, ¿cierto? Porque recuerden que el eje Y es gamma 1 dividido gamma 2. Entonces, en este punto acá, cuando x1 es igual a 0, el gamma 2 es 1, ¿cierto? Entonces me queda 1 acá abajo, y arriba me queda gamma 1 infinitamente diluido, que es lo que sale. ¿Ya? Y después ese valor empieza a aumentar hasta que llego al máximo valor del gamma 1, que es 1, y el denominador, ¿cierto?, es gamma 2 infinitamente diluido, que es lo que ocurre cuando x1 es igual a 1. ¿Ya? Entonces ahí se puede ver el comportamiento de las curvas también. ¿Ya? Porque eso es importante, porque nosotros vamos a calcular estos valores. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que saber más o menos la tendencia que estos coeficientes de actividad tienen que tener. ¿Ya? La figura 6.10 de la unidad 6. Volvemos a ver. A ver si yo podría contar con esta información. ¿Ya? Entonces es importante saberlo. Bueno,
Como les decía, de acuerdo a el tipo de sistema que yo tenga, de acuerdo a si el mercado al azar o no, yo voy a poder tener como herramienta distintos modelos para calcular el coeficiente de actividad, ¿ya? Nosotros por ahora, hay una unidad que es la unidad 9, que se centra en modelos de coeficiente de actividad. Lo único que hace son modelos de coeficiente de actividad. De hecho, nosotros hicimos un resumen de esos modelos y al final, en vez de usar la unidad 9, yo les paso ese resumen. Y ese resumen también lo puede llegar a certamen, porque son millones de modelos, millones de ecuaciones, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan qué modelo para calcular coeficiente de actividad tienen que usar dependiendo de los constituyentes de la mesa, ¿ya? Entonces, les insisto, si tengo mención de tolueno, probablemente voy a tener que utilizar un modelo para coeficiente de actividad bien simple, porque no los constituyentes de la mesa son súper parecidos entre sí. Para agua y aceite, obviamente, para mezclar o no las aguas, voy a tener que utilizar modelos más complejos para poder predecir el coeficiente de actividad, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de un solo modelo solamente ahora para poder tener la habilidad de poder hacer un cálculo y poder ir avanzando con este tema, ¿ya? Entonces, es importante saber que la determinación del coeficiente de actividad se puede realizar considerando la propiedad correctiva de la fase líquida, y aquí la voy a explicar. ¿Ya? Entonces, quiero recordar, fase vapor, referencia. Aquí me gusta recordar porque las fases tienen analogía, entonces es importante que conocemos bien la fase de vapor, podemos hacer analogía a la fase líquida. Su referencia casi ideal, ¿ya? Su propiedad que mide la desviación, digámoslo así, su propiedad correctiva, digámoslo así, que cuantifica su desviación en la propiedad residual, ¿ya? Su factor de corrección que cuantifica el valor de esa desviación, entonces, factor de corrección es el coeficiente de fugacidad de la fase de vapor, ¿ya? Existen los mismos 3 puntos para la fase líquida, ¿ya? Lo que yo quiero introducir hoy día es la propiedad correctiva de la cual vamos a hablar, ¿ya? Entonces, para la fase líquida, vamos a tener lo mismo. Vamos a tener nuestra referencia, pero que es nuestra solución ideal, ¿ya? Entonces, me gusta hacer estas tablas porque aquí también queda súper claro que yo no puedo utilizar la propiedad residual como propiedad correctiva de la fase líquida, porque la referencia de la propiedad residual es el gas ideal. Entonces yo no puedo utilizar esto porque mis referencias son distintas. Va a existir una propiedad correctiva análoga a la residual, pero que considera la referencia de la fase líquida, ¿ya? Como propiedad correctiva de la fase líquida, que se conoce como propiedad de exceso. Aquí lo vamos a definir, ¿ya? Y su factor de corrección es el coeficiente de actividad, ¿ya? Entonces, hablemos de esta propiedad correctiva. Vamos a hacer la analogía igual, ¿ya? La propiedad residual M, ¿cierto? Se definía como la propiedad real del vapor menos la propiedad del residuo, ¿ya? La propiedad residual. Vamos a escribir aquí residual para hacer bien los bien. Después a veces creen que CR es de real, no sé, residual, ¿ya? La propiedad termodinámica de exceso, se abrevia EX, va a ser igual a la propiedad real del líquido menos la propiedad de su referencia a solución ideal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Y ahí ustedes me dicen si se aburren de esta analogía que yo hago, pero creo que es súper importante ver los dos, ¿ya? Lo que pasa es que tienen que existir propiedades correctivas distintas, tienen que existir factores de corrección distintas, porque la naturaleza de la integridad de las fases es distinta, ¿ya? Entonces se genera una propiedad de exceso termodinámica que se crea, es una definición, que va a cuantificar el alejamiento de la propiedad real con respecto a la propiedad de la solución ideal, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Cuantifican el alejamiento de la propiedad real
real de la fase líquida con respecto a su solución. ¿Ya? Esa es la propiedad de exceso. Por lo tanto, y aquí voy a hacer una analogía más ya. Entonces, de la misma forma que el coeficiente de fugacidad de la fase de vapor se relaciona con la energía libre de Gibbs residual, los dos cuantifican el alejamiento de la propiedad con respecto a su referencia en la ideal. El coeficiente de actividad también se va a relacionar con su energía libre de Gibbs, pero en este caso de exceso, porque los dos cuantifican desviaciones de la solución ideal. ¿Ya? Buenísimo. ¿Cuál va a ser la forma? La forma es la misma. ¿Ya? Si yo tenía acá que el coeficiente de fugacidad de la fase de vapor era ERT, logaritmo de, a ver, esto es el Gibbs residual, me equivocan más. Entonces, si la Gibbs residual es igual a ERT, logaritmo del coeficiente de fugacidad de la fase de vapor, la energía libre de Gibbs de exceso va a ser igual a ERT logaritmo de coeficiente de actividad. ¿Se entiende toda esta análisis que hemos hecho? Sí, profe, con las relaciones es más fácil ¿Ayuda? entenderlo. Ah, ya, no están aburridos entonces de mi analogía. Ok, entonces, los modelos para coeficiente de actividad se basan en la energía libre de Gibbs de exceso. Hay muchos modelos para expresar la energía libre de Gibbs de exceso. ¿Ya? Son ecuaciones matemáticas, se han determinado experimentalmente y bueno, en la unidad 9 vamos a ver extensivamente esto. ¿Ya? Nosotros vamos a ver un modelo, entonces, para calcular gamma, tenemos que conocer la G de exceso. Y para eso tenemos modelos de G de exceso. ¿Ya? Y los modelos dependen de los constituyentes de la misma. Profe, ¿Sí? el coeficiente de actividad no es parcial, una propiedad parcial. No, porque el coeficiente de actividad es una propiedad parcial molar en sí. Ah, ya. Si Vale. uno puede hacer esta analogía, es porque el coeficiente de actividad es una propiedad parcial molar. Obviamente ahí yo tengo que, lo que ocurre aquí es que el RT logaritmo de gamma tiene naturaleza de propiedad parcial molar. Entonces por eso uno puede hacer ese vuelvo. Lo mismo aquí con el RT logaritmo de phi. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros vamos a introducir el primer modelo. Entonces uno de los modelos más simples. ¿Cómo a terminar? Modelos más simples para representar la G de exceso es el que se conoce como Margulis. ¿Ya? El modelo de Margulis, que es una expresión polinomial, que se generó en base a datos experimentales. Todos estos modelos son, hay mucho trabajo aquí, muchos años, que se puede encontrar en la literatura. El modelo Margulis dice que la G de exceso total molar es igual a una constante A, que es la constante de Margulis, por las composiciones de los constituyentes de la misma. Eso es lo que dice el modelo Margulis. Donde A es la constante de Margulis. ¿No? Una expresión polinomial. ¿Ya? Entonces ustedes ahora me van a decir, pero profesora, yo necesito calcular la propiedad parcial molar del compuesto I. Y usted ahora me dice que vamos a ocupar estos modelos que hablan de la propiedad total molar. O sea, y hay que recordar lo que vimos recién en la unidad 5, ¿cierto? Que existe una relación entre la propiedad total molar y la propiedad parcial molar del compuesto I. ¿Ya? Y eso salía también de la ecuación de Gibbs-Duhem, ¿no? O sea, de la derivación de la ecuación de Gibbs-Duhem, que era súper importante, que decía que la propiedad total molar era igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n componente de lo x sub I por la propiedad parcial molar del compuesto I, ¿cierto?
Por lo tanto, yo puedo relacionar, yo tengo una forma, una expresión para relacionar la propiedad total molar con la propiedad parcial molar de compuesto. Esto me lo han preguntado en semestres anteriores, por eso lo digo, no existen propiedades parciales molares totales. ¿Ya? Recuerden que la propiedad parcial molar es la evaluación de la propiedad total con respecto a los moles finitos. Entonces no existe la propiedad parcial molar. Se puede definir, o sea, si nosotros quisiéramos, podríamos tratar de crear una expresión, pero no existe conceptualmente, o sea, no tiene significado. ¿Ya? Entonces yo puedo utilizar esta relación que la vimos en la unidad 5 para poder tomar este modelo de Margules y utilizarlo para calcular el coeficiente de actividad. ¿Esto por qué? De nuevo, yo tengo aquí la propiedad total, pero yo esta propiedad total, yo la puedo transformar a propiedad de exceso, ¿ya? Simplemente poniéndole los subíndices, ¿ya? Porque básicamente es sumarle los dos lados la propiedad ideal, ¿no? Y ahí genero la propiedad de exceso, ¿ya? Eso es básicamente. Entonces, puedo hacer la analogía con la propiedad de exceso, con la propiedad residual, con todas las propiedades. Porque es restar, perdón, disculpen, es restar la propiedad ideal, ¿no? Ok, bueno, ¿cómo voy a poder tomar entonces el modelo Margules? El modelo Margules, que va a ser A por X1 por X2, yo lo voy a poder calcular como este sería, si hacemos la analogía con la ecuación de arriba, sería la sumatoria de igual a 1 hasta n de los x sub i por la energía libre de exceso del compuesto sub i. Y ahora si veo la analogía con esta expresión de acá, sería igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i por el logaritmo de gamma sub i. Todo eso a temperatura constante. Esto es solamente tomando esto, lo sumo nomás de igual a 1 hasta n y lo agrego acá. ¿Ya? Entonces tengo toda esta ecuación, va a ser así como mi Power Force para poder calcular, hacer estos cálculos. Obviamente este modelo va a cambiar, yo ya les dije, ya les anticipé que en la unidad 9 me la van a mirar, o sea, hay un montón, de verdad que hay un montón, o sea, este es el más simple, ¿ya? Hay unas cosas, de verdad, y mucho más complejas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que existe una relación entre este modelo de coeficiente de actividad que describe la G de exceso total molar con estos coeficientes de actividad, ¿no? Porque ustedes me van a decir, profesora, pero ¿cómo yo puedo relacionar el coeficiente de actividad con el modelo Margules? Bueno, a través de esa ecuación. Todas estas son igualdades, por lo tanto, yo puedo relacionar que me va a quedar acá. ¿Ya? Ahora, no es directo, ¿cierto? Porque acá tengo esto, si tengo un sistema binario, por ejemplo, aquí me quedará x1, x2, y acá me va a quedar x1, logaritmo de gamma 1, más x2, logaritmo de gamma 2. ¿Ya? Recuerden que esto es una sumatoria. Usted me dice, pero profesora, ¿qué pasa si yo quiero usar el modelo Margules para calcular gamma 1 solamente? Porque aquí tengo dos incógnitas, o sea, yo no voy a conocer ni gamma 1 ni gamma 2. Me dice, ¿cómo puedo utilizar el modelo Margules para calcular un solo coeficiente? Bueno, uso esta definición, ¿cierto? Entonces yo tengo que la GI de exceso es igual a RT logaritmo de gamma sub i, ¿ya? También sé que básicamente el logaritmo de gamma sub i, ¿cierto? Va a ser la G de exceso dividido RT. Y yo sé por definición que la definición de la propiedad de exceso es, tengo que poner la propiedad molar, entonces me va a quedar n por la G de exceso total. Esto me falta la derivada. Va a ser d, poniendo mucho paréntesis, pero ya, ahí sí. Es 1 sobre RT por la derivada con respecto a los moles sub i de n por la G de exceso total a temperatura, presión y los n sub j distintos de y constante. Esto es la definición de propiedad parcial molar. ¿Ya? Y aquí es donde yo después digo, bueno, pero esto es Margules, a x1, x2. Por lo tanto, si yo derivo Margules con respecto a los moles sub i, es decir, yo quiero calcular aquí el gamma 1, todo esto es 1. Entonces derivo con respecto a los moles sub i. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a tener que hacer es que va a hacer mucho sentido que expresar las composiciones en moles.
X1 es N1 más N1 más N2. Y X2 es N2 más N1 más N2. Hay que hacer hasta arreglo la cara. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que derivar y encontrar la expresión de gamma 1 con el modelo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta presión directa no me va a servir. Esto me va a servir después para relacionarlo entre sí, pero dado, por ejemplo, si tengo gamma 1, puedo calcular gamma 2. ¿Ya? Pero no puedo llegar a priori sin saber ningún coeficiente activo utilizar esta expresión de acá arriba. Por lo tanto, voy a tener que ir a la definición de propiedad parcial molar, voy a tener que inyectar ahí como input el modelo que estoy utilizando para poder obtener alguna información. Ok, he hablado mucho, les prometo que el lunes al principio vamos a recordar esta parte y vamos a seguir avanzando y reforzando esta parte específicamente. ¿Ya? Y obviamente la ayudantía de la próxima semana va a estar enfocada en esto. ¿Preguntas antes de terminar? Profe, la A, ¿qué valor toma? Va a depender de la unidad. ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, acá puede tener, no sé, puede ser sobre 1000 joules, o puede ser bien chiquitito, puede ser 1,5. ¿Ya? Eso va a depender de la unidad del modelo, porque, por ejemplo, aquí el modelo tiene, por este lado tenemos joule mol, entonces la A tiene unidad de joule mol, y ahí, por ejemplo, puede ser 1000 joule mol. ¿Ya? A veces el modelo, uno puede escribir el modelo, puede transformarlo a dimensional. ¿Ya? Lo que uno hace es que lo divide por RT en los dos lados. Cuando lo divide por RT, es como, dividido por RT, más o menos queda como, qué sé yo, 2. Va a depender de lo que yo ponga al otro lado, que es lo que yo expreso en el modelo en el lado izquierdo. Ah, ¿El entonces exceso no dividido depende RT o qué? no depende de los compuestos o de los componentes. No, no, no. O sea, depende de los constituyentes de la mezcla, es dependiente de la temperatura, sí. Porque todo esto está combinado, pero la magnitud va a depender de qué tengo yo al otro lado de la expresión. ¿Tengo G dividido RT o tengo G? Es que te queda un RT dando vueltas, pero es como una constante. Piensa en el RT que es como una constante, entonces va a depender de cómo tú lo reportes. Lo que pasa, como tú me preguntas qué valor tiene que tener, por eso te digo, porque a veces, por ejemplo, tú vas a un libro, no sé, no me acuerdo que decía el Sandler, hay dos libros que están en la referencia, que uno pone todos los modelos, y en el lado izquierdo todos los modelos salen con G dividido RT. Si tú utilizas esa expresión, el A te va a dar súper distinto, pues en otros libros sale el G nomás, ¿ya? Entonces ahí hay un RT dando vuelta, pero como esto a temperatura constante, esas son constantes, ¿no? ¿Ya? Sí, como tú me preguntas el valor, yo te digo ahí que va a depender de lo que hay al lado izquierdo, pero en la naturaleza del A depende de lo constituyente de la mezcla. Ah, ya, gracias, profe. Es que Ya. me está imaginando algo como el 8,314 del R. Ah, no. No, va a ser más grande que eso, porque no es que va a ser 8,314 por 300, ¿ya? Yo te decía que es como sobre 1000. Claro, claro. Eso sí, profe, cuando dice que arriba había puesto como un menos el M ideal molar, ¿a qué se Ah, refería con eso? me refería que esta expresión, nosotros la derivamos así, ¿cierto? Yo te dije que de esta expresión nosotros podemos transformarla a la propiedad de exceso. Si tú le restas en los dos lados la propiedad ideal. Porque esa es la definición de la propiedad de exceso. Realmente Ah, ya, ya, gracias, profe. es lo mismo que hacemos, que podemos utilizar esta expresión y escribir la propiedad residual también. Porque tienes que restar, si estás restando ceros, estás sumando ceros, puedes transformar las propiedades en propiedad total, propiedad residual, propiedad de exceso. ¿Entiendes? Sí, sí, profe, Sí, gracias. sé que no me decías, como no sabía. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por su atención y que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Chao, profe. A veces bien.